Doctrina profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos así a Doctrina Profunda y vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del Espíritu Santo. Ya hemos visto mucho del Espíritu Santo, todo el Antiguo Testamento, empezamos con el Nuevo, vimos el derramamiento de Pentecostés, qué es lo que ocurrió, le hemos dicho a la audiencia que preparen preguntas sobre alguna inquietud del Espíritu Santo para que podamos responderlas. Ya hablamos de mentir ayer al Espíritu Santo, de que Dios se lo da a los que obedecen, Como una característica era importante tener el Espíritu Santo y obviamente los frutos, porque yo al Espíritu Santo no lo veo, pero a los frutos sí. Puedo verlos exteriorizados. Entonces, el Espíritu dice que nos hace poderosos, lo vimos. Algunas personas resisten el Espíritu, obviamente, que son los que no quieren aceptar la voluntad de Dios. También hemos visto, ¿qué otro aspecto hemos visto referente al Espíritu? Bueno, también veíamos los que fueron llenos del Espíritu y que llenos del Espíritu tenían una visión nueva, una visión de las cosas de Dios. La Biblia dice que hay que acomodar lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual, por lo cual cuando no tengas visión y sientas que estás un poco confundido en cuanto a saber qué hacer, bueno, la visión en Dios se obtiene mediante el toque o la llenura o la búsqueda del Espíritu Santo. La oración como forma de recibirlo. También lo hemos visto, oraron por ellos, dice Hechos 8:15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Es acaso la única forma de recibir el Espíritu Santo? No, en absoluto, bajo ningún punto de vista. Es una de las maneras para recibir. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ellos, cuando se derrama el Espíritu, no lo reciben bajo imposición de manos. Cuando estaban orando todos en Pentecostés, nadie les puso las manos, excepto, obviamente, la mano de Dios se puso en ellos. Por lo cual, la imposición de manos no es una exigencia en lo más mínimo. Relata varios aspectos o varios versículos seguidos porque ellos empezaron a ver que de esa manera recibían. Pero luego Dios los sorprende y les muestra. El hombre es fanático de las técnicas, fanático de los rituales. Y Dios no. Dios no tiene un ritual específico. Dice la Escritura, imponía las manos, Hechos 8:17. El 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y obviamente los discípulos lo rechazaron, aun cuando, ya habíamos comentado, Cayo Luna decía que aquí los que estuvieron mal fueron los apóstoles, porque según él dice que era una colaboración, un donativo. No, es claro lo que dice la Escritura. Él dijo en el verso 19, dadme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado en que el don de Dios se obtiene con dinero. Hoy vemos cómo estos falsos profetas y caraduras le dicen a la gente que pacten por una palabra, que pacten por un milagro y se transforman otra vez en este Simón, ¿no?
este hombre que había engañado a mucha gente diciendo que tenía algún supuesto poder. Dice la Escritura, había un hombre llamado Simón que ejercía la magia, ¿no? Y con estos trucos ganaba dinero. Entonces él lo vio como una inversión. Le pago a ustedes, pero cuando ustedes se vayan me lleno de dinero. Haciendo este asunto del espíritu. Ananías dice que entró a la casa y poniéndose sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces un varón a quien Dios le habla, le dice, ve y ora por Saulo, quien luego se transforma en Pablo, para que sea lleno del Espíritu Santo. Es decir, alguien va y le ora. Dice, poniéndole las manos, otra vez. Pero, ¿por qué digo que hay que hacer un paréntesis muy importante aquí? Porque la Escritura en otra parte dice, no impongas las manos a la ligera. Entonces, si alguien te pide el Espíritu Santo, bueno, puedes salir a imponer manos. Si Dios te guía, hacelo. Obviamente en tiempos de pandemia no, por supuesto. Ya tengo que explicar todo porque hay gente, como estos mensajes van a quedar grabados, trato de obviamente dar un consejo, no solo para este momento, sino también para el futuro. Primera de Timoteo entonces 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Porque si la persona no está bien espiritualmente, vos le impones las manos y la persona cree que ha recibido el Espíritu. Pero dice que el Espíritu es para los que le obedecen, para los que le buscan. Entonces no participemos en pecados ajenos. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo nos trae fortaleza espiritual. Ya esto de fortaleza también lo hemos visto en otros aspectos, en otros momentos en que te ayudan a mantenerte poderosos, como por ejemplo lo que vimos con Esteban en Hechos 6:10. Entonces el Espíritu te va a traer la fortaleza. Por eso dice la palabra que el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Tenés que pedirlo, Señor, que venga tu Espíritu, que entre tu Espíritu en mi vida y que se vean los frutos del Espíritu en mi vida. Porque puede ser que te enseñen a hablar en lenguas pero no tengas frutos. Seas débil al pecado. Entonces, andar lejos del pecado es un simbolismo de que el Espíritu Santo te está fortaleciendo, porque nadie puede resistir 30, 40 años a caer en pecado si no está Dios ayudándole. Hechos 10:19 dice la Escritura, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Es decir, el Espíritu nos habla. Ellos se dieron cuenta que el Espíritu les podía hablar. En algunos casos te habla en forma visible, o en otros casos te puede hablar a través de un sueño, de una visión, de una palabra y demás. En este caso estás hablando de un apóstol, de la exclusividad de los que vieron el bautismo de Jesús hasta la resurrección, que son solamente 12, no hay más, ni siquiera Pablo entra en este grupo, y obviamente el Señor iba a respaldarlos porque eran los primeros puntas de lanza que tenían que abrir el camino para el cristianismo en el mundo. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos aquí, dice, el Espíritu Santo ungió. Pregunta, ¿quién le impuso manos a Jesús? Nadie. Recuerden, no necesariamente hay que imponer manos para recibir el Espíritu Santo. Hay gente que escuchando una prédica fue bautizada en el Espíritu e incluso habló en lenguas. No un solo caso, muchos casos.
Entonces, es Dios el que lo hace. Pero en este caso, ¿cuál es el detalle? Dice, el Señor unge, Dios ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret. Lo unge, Jesús estaba lleno del Espíritu. ¿Y cómo sabemos que Jesús estaba lleno del Espíritu? Te lo aclara. Hizo bienes a la gente, sanó y sanando a los oprimidos por el diablo, y aclara porque Dios estaba con él. Entonces, si tenés el bautismo del Espíritu, tenés que hacer bienes a los demás y llevarle la bendición de Dios. No podés decir que tenés el Espíritu Santo y cobrarle por los milagros. Pues es una mentira. No podés decir que tenés el Espíritu Santo y salir y fumar. Eso es una mentira. O fornicar. Es una mentira. Ahora, si tropezás, cometés un error y te volvés a Dios inmediatamente y te arrepentís, eso es otra historia. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí Pedro y Cornelio. Aquí nos damos cuenta entonces que la imposición de manos no era exclusividad para recibir el Espíritu Santo. Pedro fue a hablarles a Cornelio y a la gente que se había juntado con él, y dice que entre que él hablaba, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, tuvieron experiencias con Dios, pero nadie los sugestionó, nadie le dijo, repita conmigo, haga esto, haga lo otro. Vos tenés que tener libertad, vas a una iglesia, buscás, adorás, te compenetrás en el mensaje, tratás de sintonizarte bien con el mensaje de Dios, con lo que Dios te quiere hablar, y quizás empezás a sentir un fuego, un calor, te da ganas de decir gracias a Dios o lo que sea, y luego empezás a hablar palabras que no sabes, pero que son gemidos que son como si fuesen quejas o balbuceos, pero son gemidos indecibles. Cada uno tiene una experiencia distinta, no hay que tratar de copiar la una con la otra. Entonces dice también Hechos 10:47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Ven? Aquí hay personas bautizadas por el Espíritu, pero que no habían tenido el bautismo en agua. El bautismo en agua es una confirmación, un acto de obediencia, la aspiración a una buena conciencia, dice la Escritura. Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón. Bueno, aquí el Espíritu otra vez hablando, y en este caso dando dirección, qué era lo que debía hacer. Hechos 11:15, cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Estamos entonces en Hechos 11, verso 15. Entonces, dice la Escritura que ellos habían venido, habían pedido, y él empezó a contar la experiencia. Ahí cuenta la experiencia de que era lo que había sucedido con aquel gran milagro. Vamos entonces a ver algo más. Dice, vuelve a repetir, vuelve a contar lo mismo porque está contando los hechos. 11:15 vuelve a contar cómo fueron llenos del Espíritu Santo, como en el 11:16 dice, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo no solamente es la aspiración a una nueva conciencia. En parte sí. No simboliza solamente el perdón de pecados. La parte más importante sí. Pero también significa fortaleza y apoyo de Dios por esa actitud tomada. ¿Cómo lo podemos saber? Porque aquí dice la Escritura que el Señor promete que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. No necesitamos morir al Espíritu, sino que habla de que el Espíritu nos va a fortalecer y nos va
a dar poder y autoridad. Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, dicen que el hombre era bueno, es decir, con buen testimonio, tenía mucha fe, y lo otro ya era obvio que iba a venir inmediatamente, era el Espíritu Santo. Entonces tenía testimonio y fe. Y luego Dios le dio la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Vamos al 11:28, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Un profeta de Dios, guiado por el Espíritu, dio un mensaje que tuvo cumplimiento. Un buen profeta, obviamente, no como estos falsos que simplemente hablan cosas con una vaguedad increíble. Vamos a leer un poquito más, unos dos nada más. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Otra vez el Espíritu Santo dando directivas, ellos entregados a la búsqueda. Ayuno aquí no significa sacrificio para conseguir algo. Ayuno aquí significa búsqueda, un momento dedicado a Dios, porque era una de las formas que ellos lo hacían en la antigüedad. Hechos 13:4, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bueno, aquí se ve lo que hizo el apóstol Pablo. Fueron enviados por el Espíritu Santo los guió y el Espíritu Santo los envió. Todas estas son las obras del Espíritu. Esto no es una fuerza activa ni nada como dicen algunos, sino es una persona, no como una persona humana, una persona de Dios, guiando, tomando decisiones, hablando, dando directivas. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, dice, a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El verso 9 del capítulo 13, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Bueno, aquí habla acerca de este varón que se resistía, ¿no?, a la predicación, y también hacía que otro varón se resista. Le dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Estaba enojado porque este varón impedía constantemente que el apóstol Pablo predique la palabra. Este se llamaba un tal Bar Jesús. Y finalmente, Hechos 15:8, al menos por hoy, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Bueno, habla tocante el derramamiento en aquella oportunidad y dice: Él sabe los corazones. Él conocía el testimonio, que eran dignos, que necesitaban ahora la ayuda del Espíritu, y les dio el Espíritu Santo para que sean realmente fortalecidos. Vamos a leer un par más porque son muchos versículos y queremos avanzar en esta estación que la tuvimos un poquito retrasada. Dice: y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio, dándoles el Espíritu, el 15:28 de Hechos, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu les ponía el sentir, les hablaba, y de esa manera podían enseñar de que no hagan hincapié en cuestiones innecesarias de la palabra. Hechos 16:6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto es todo un hallazgo, todo un punto muy importante a tener en cuenta. Uno pensaría que el Espíritu Santo nunca te va a prohibir predicar la palabra, pero en este caso al apóstol Pablo, el Espíritu Santo les prohibió. Ellos sintieron, o les habló, o tuvieron un sueño, sabe Dios, ellos dijeron: nos prohibió, no podemos, porque seguramente algo va a suceder o Él no quiere que vengamos en este momento. Dice el verso
7 del capítulo 16 de Hechos, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez el Espíritu le dijo, no lo haga. Entonces, tenían una comunión con Dios, no se cuenta si fue en voz audible, si les habló por sueño, por palabra o por una persona que vino a contar cómo estaba la situación en esas regiones, porque ellos también corrían mucho peligro, era un peligro constante de persecución y demás. Vamos a Hechos 19:2, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, esto está mal, la gente debe saber que hay Espíritu Santo. Esta es una historia que cuenta que sucedió con el apóstol Pablo. Y luego dice en el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ocurre otra vez a través de la imposición de manos, pero recordemos que el apóstol Pablo predicó por muchísimas ciudades y no se cuenta que en cada ciudad andaba imponiendo manos y la gente andaba hablando en lenguas. Son casos especiales. En aquel entonces, otras personas simplemente eran llenas del Espíritu en una reunión, en una prédica, como le pasó al apóstol Pedro. Pero después hubo casos excepcionales donde necesitaban o ellos sentían que tenían que imponer manos. Vamos a Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto del apóstol Pablo, refiriendo a lo que le había dicho a Agabo y otros profetas que le decían que en Jerusalén iba a estar perseguido. Y finalmente vamos a los últimos versículos, Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Entonces, habla que el que pone a una persona para dirigir a un pueblo es el Espíritu Santo, y a él debemos buscar guía a través de él, buscar sabiduría a través de él, y buscar de afianzar nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra conducta de vida, también a través del Señor. Pero no es el hombre, es el Espíritu el que va eligiendo a las personas. Bueno, hasta aquí creo que todavía tenemos un par de versículos, solo 2. Vamos a leerlos, a ver qué nos dice. Dice, y hallados los discípulos, nos quedábamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que nos subiese a Jerusalén. Hechos 21:4 vuelve a repetir esta idea de que el Espíritu le iba avisando. Ahora, ¿por qué le iba avisando si ya también a su vez le había avisado que tiene que descender a Jerusalén? Primero, para que ellos sepan, los demás, que toda esta toma o esta captura, mejor dicho, del apóstol Pablo estaba pensada por Dios, y que él iba a saber sacar provecho de esta situación y que ellos no tenían que desmayar ni titubear, y que Dios iba a glorificarse. Y esta vez es el último. Hechos 21:11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, aquí tenemos otra advertencia fuerte de Agabo, que le anticipó al apóstol Pablo todo lo que iba a padecer allí en Jerusalén. Entonces vemos que le venía hablando, vemos que le hablaba a los profetas, que se cumplía la palabra, que dirigía, que los guiaba, les prohibía hacer una cosa u otra. Por eso es tan importante pedir la guía a Dios cuando vamos a emprender un proyecto. Es tu voluntad, Señor, y que Dios nos hable a través de su Espíritu, a través de la forma que Él desee. Por una prédica, por una enseñanza, por un programa de radio, por un sueño, una visión, por profecía, por lo que sea, pero que no nos desviemos del camino correcto y perfecto del Señor. Nos vamos de la estación.